Seguimos estudiando el libro de Hechos y en esta ocasión el título dice Unidad entre los creyentes. Es un tema, un título que a mí me pareció un poco extraño cuando me tocó leer el versículo que tocaba. Entonces yo le pedí al Señor, bueno Señor, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo encuentro tu palabra en esto? Así que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en la palabra del Señor, a qué se refiere el título de unidad entre los creyentes. Y la historia que nos toca hoy está en el capítulo 10 de Hechos. Y el contexto en el que se dan todos estos hechos, esta historia que vamos a leer, dice que había dos personajes principales van a salir en esta historia. Y uno es muy conocido, es el apóstol Pedro. Y él va a tener un acontecimiento espiritual, así como lo tuvo el otro personaje principal, que es el que vamos a ir estudiando hoy, y que es Cornelio. Dice que Cornelio un día estaba buscando al Señor y dice que él oraba, él quería encontrar al Señor, pero Cornelio tenía un problema, que él no lo podía encontrar. Y él hacía hasta lo que su fuerza le daba, él hacía lo que él podía, ¿no? Dice que él ayudaba a la gente, y el tipo no era cualquier tipo, porque él era un centurión del ejército romano. Para los que no saben lo que es un centurión, en ese tiempo el ejército romano dominaba casi todo el mundo, y dentro de la estructura militar del imperio había un puesto que se llamaba el de centurión. El de centurión era tipo una especie de, vamos a decirlo, gobernador militar de una zona. Y entonces, para ocupar un puesto así, no cualquiera podía hacerlo porque tenías que tener características específicas, tenías que ser una persona de influencia, una persona que sepa manejar a gente, liderar. Y este tipo, más allá de que era una persona que encajó, se ve que en la estructura del imperio romano, que era un imperio bastante rudo, bien duro, dice que también tenía algo extra, que se dedicaba a ayudar a la gente en el lugar donde le tocaba estar administrando. Entonces, dice que él asentó su base en la ciudad de Cesarea. Y Cesarea estaba al lado del mar Mediterráneo. Yo me imagino la casa que habrá tenido este centurión romano. Imagínense una casa al lado del mar. ¿Quién le gustaría tener una casa al lado del mar? A mí. ¿Sabe qué? Voy todas las tardes a tomar mate con la playa, con la arenita. Bueno, este tipo tenía su casa ahí. Dice que lo intentaba buscar al Señor, ayudaba a la gente, pero él sentía una necesidad. Él se ve que se daba cuenta que no podía encontrar al Señor. ¿Y por qué no lo podía encontrar? Bueno, muy fácil. En el momento en el que transcurre esta historia, Jesús ya había venido, había hecho su obra y había instaurado la forma en la cual todas las personas pueden llegar a Dios. ¿Y cuál es la forma? Creer en Jesús, exactamente. La palabra dice que Jesús dijo que yo soy el camino, todo el que quiera ir a Dios tiene que hacerlo primero creyendo en mí. Bueno, el centurión el Cornelio, no tenía ni idea quién era Jesús. Pero Dios estaba viendo su corazón, entonces decide darle una mano y le manda un ángel. Y el ángel le dice, manda a buscar un tipo que se llama Pedro, que está en la ciudad de Jope y que se está alojando en la casa de un tal Simón. Usted imagínense para un centurión romano, que yo imagino que en algún momento habrá tenido que resolver casos, ¿no? de milicia o policial, y ellos se guiaban por hechos reales, o sea, no iban a manejarse por supersticiones o por cosas extrañas.
Cuando ellos recibieron un caso, ellos querían pruebas, cosas reales, tangibles. Y lo que habrá sido para este centurión contarle a su gente que había recibido la visita de un ángel y que encima lo había mandado a llamar a un tipo que él no conocía. La única forma de corroborar que esto era verdad era mandar a buscar a ese tipo. Y es lo que Cornelio hace, ¿sí? Dice que le contó primero a su gente, a la más cercana, a la que trabajaba para él, y lo mandó a buscar a Pedro. Vamos entonces a ver qué es lo que pasaba con Pedro. Bueno, dice que Pedro estaba en la hora más o menos del mediodía, estaba orando. Y dice que le dio hambre, entonces mandó a pedir que le prepararan comida. Y mientras esperaba que le trajeran la comida, la Biblia lo nombra como un éxtasis. Habrá tenido, o en otras versiones nombran que Pedro tuvo tipo una visión, o sea, un acontecimiento espiritual medio fuera de lo normal. Y dice que él, cuando recibe esa visión, no entiende nada. No logra captar por qué era que Dios le había mostrado esa visión. Entonces se queda pensando. Y mientras él estaba pensando qué era lo que pasaba, qué era lo que significaba esa visión, dice que la gente que Cornelio ya había mandado ya estaba llegando a la casa de Simón. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, te vienen a buscar, pero vos andate tranquilo con esa gente. Ustedes imagínense la escena, llega una delegación romana a la casa de ponele a la casa de tu vecino. En ese tiempo, que te caiga el ejército romano era que te caiga la GOE, o sea, no eran tipos que venían vestidos de blanco, los locos venían con armas, eran tipos de guerra. Entonces imagínate vos abrís tu casa, abrís y tenés unos terribles monos que te dicen, vení a buscar a Pedro. ¿Dónde está? Yo creo que lo que primero atinaría si hubiera sido Pedro a correr hasta que no me den malas patas. Pero Dios anticipó a todo y le dijo, Pedro, te vienen a buscar, vos andate con ellos. Listo. Vamos a ver, y hay una diferencia entre el acontecimiento espiritual que tuvo Cornelio y el que tuvo Pedro. El que tuvo Cornelio, ustedes fíjense que no fue Dios el que le habló a Cornelio, sino que Dios mandó un ángel para que se comunicara con Cornelio, ¿sí? Después lo vamos a leer. Pero fíjense que Pedro recibió palabra directamente del Señor, de Dios. Y acá está la diferencia entre Cornelio y Pedro, que Cornelio no tenía acceso a Dios porque no conocía a Jesús, pero Pedro, como él sí había conocido a Jesús y había creído en todo, bueno, lo había visto en primera persona, el que se comunicaba con Pedro era directamente Dios. Entonces, guarda que por acá va el secreto del famoso evangelio, ¿sí? Entonces vamos a leer ahora qué es lo que estaba pasando después de este contexto en el que está. Vamos a buscar entonces ahí en Hechos 10, el versículo 23, ahí la segunda parte más o menos arranca la historia. Damos un ratito para que puedan buscar. Hechos 10, versículo 23, 24. Bien, les leo yo acá en la versión NBI. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea, perdón. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, porque solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Si esta frase que Pedro menciona acá tiene que ver con la visión que él había recibido de parte de Dios, ¿no?
Versículo 29. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Ahí podemos más o menos ver una descripción de cómo era un ángel, ¿no? Andaba a saber qué ropa tenía, pero era ropa brillante. Versículo 31. Y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Bien, esa es la historia, ¿no? Pedro va a la casa de Cornelio, se encuentra con gente y ahí le empieza a cerrar el significado de la visión que le había tenido. Vamos a ver entonces cuáles son, qué tiene que ver entonces el tema de hoy con esta historia. Bueno, vamos a ver que si nosotros quitásemos desde el plano a la iglesia y solamente hubiera gente, todos igual que no van a la iglesia o que van a la iglesia, nos daríamos cuenta que todas las personas somos iguales. Todas las personas nacen en etapa de bebé, crecen, se desarrollan, llegan a su edad adulta y en un punto mueren, ¿no? Las enfermedades lo atacan a todas las personas por igual, no importa si tenés plata, si no tenés plata, si estás con trabajo o nada. Todos tenemos nuestras necesidades fisiológicas, dejamos todos nuestros aromas, o sea, somos todos iguales. Si no hubiera la iglesia en el medio. Pero ya poniendo la iglesia digamos, en contexto, y empezáramos a dividir, estoy como perdido ahí, y empezáramos a dividir la gente que va a la iglesia y la que no va a la iglesia, también hay una cierta uniformidad en cuanto a no sería opción, sino a la posibilidad de poder encontrar al Señor. Los que estamos en la iglesia ya quizás lo hemos encontrado, pero la gente que no viene a la iglesia dice que cualquier persona puede encontrar a Dios. Y miren lo que dice el versículo 28. Dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un extranjero se junte, que nuestra ley impide que un judío se junte con un extranjero y lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. O sea, cualquier persona que no tiene a Cristo, en realidad puede acceder a Dios. Hasta ahí vamos más o menos, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a mirar de puertas e iglesias para adentro y vamos a ver que la unidad o la uniformidad está presente también. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a irlo descubriendo porque hay caras de incógnita. Así que vamos a ir avanzando. Dice el versículo 34 y 35, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. O sea, dentro de la iglesia del Señor, acá adentro, vamos a hablar ya de nuestra iglesia, Dios no tiene ningún favorito. Nadie es más importante que nadie. Nadie tiene coronitas.
¿Y en qué se basa esta unidad que hay o que se pretende o que por ahí nos describe la Biblia? Bueno, vamos a buscar un versículo que nos va a dar un poquito más de luz en cuanto a esto. Y eso está en Efesios capítulo 4. Hay muchos pasajes que nos hablan de la unidad. Quizás unidad no era la mejor palabra para el título, pero sí nos hablan de igualdad de condiciones frente a Dios, ¿sí? ¿Eso se entiende más? Igualdad de condiciones frente a Dios. Entonces vamos a ir a Efesios 4, que ya lo leímos hace unos mensajes atrás. Efesios capítulo 4 nos va a describir un poco mejor esto que estamos hablando. Versículo 4. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Versículo 5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Ahí vamos entendiendo un poquito más a qué nos referimos con unidad o igualdad de condiciones o no. ¿Sí? Una sola fe, un solo cuerpo, una sola iglesia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces uno siente que dentro de la iglesia no hay esta igualdad de condición, vamos a decir, espiritual? Y para explicarlo un poco mejor vamos a nombrar, vieron que dentro de la iglesia parece que hay personas que es como que brillan, es como que uno las ve que sirven de una manera distinta, que sus ministerios dan fruto, quizás son personas que son un poco más queridas, o parece que por la función que cumplen dentro de la iglesia o dentro del culto, parecen ser más importantes o que tienen más relevancia dentro de la iglesia. Y por el contrario, hay gente que no es así, que uno la ve el domingo y viste, y están ahí, quizás de vez en cuando colaboran con un ministerio o arrancan un ministerio, una célula, por ejemplo, y la célula no da fruto. Vos los ves que hay mucho potencial en la gente, pero por alguna razón esa persona está como apagada, está como que no brilla dentro de la iglesia, no está explotando al máximo todo lo que tiene. Y miren, vamos a leer, para ir ahondando un poquito más en lo que dice la Biblia en cuanto a esto, para no basarnos solamente en palabras. Vamos a ir al versículo 7 del capítulo 4 de Efesios que leímos, y acá va a empezar a haber una tipo como... Va a haber una repartija de parte del Señor que empieza a darle funciones distintas a la gente. Y que nosotros quizás la percibimos como que hay personas más importantes que otras, pero tenemos que tener claro que dentro de la iglesia del Señor todos somos iguales y todos somos importantes para Dios, como ya leímos en Hechos. Dice el versículo 7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente dentro de la iglesia
a todos, Dios nos dio dones, dice que Cristo nos dio dones, por lo tanto eso nos diferencia unos de otros, pero esas diferencias no son para que uno brille más que otro, sino es para que, como acabamos de leer, dice, para que todos estoy leyendo el celular y me está matando, dice. Sí, para que todos. En el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad, dice acá, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará, bueno, ahí está el último versículo, ahí está, perdón. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Acá está el por qué Dios dio diferentes dones o capacidades dentro de la iglesia. Acá leímos 5 dones nada más, pero si leyéramos en otras partes, en Corintios, vemos que hay más dones que Dios da. Incluso podríamos sumar a estos dones los talentos de cada persona. Entonces vemos que dentro de la iglesia hay una diversidad que nos tiene que llevar a una misma unidad. Esa unidad tiene como objetivo conocer a Cristo y ser más como Él. ¿Estamos hasta ahí o no? Bien. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué a veces vemos que no se da esta uniformidad dentro de la iglesia? Bueno, vamos a seguir leyendo en el versículo 16 de Efesios 4, y dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, es lo que acabamos de decir. Pero fíjate el versículo 16. Ahí leí el 15. Ay, qué perdido estoy. Vamos, que entramos de vuelta. Leí el versículo 15, pero ahora sí vamos a leer el 16. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, ¿no? Eso lo hace Cristo. Pero fíjate lo que dice esta segunda parte. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, ¿qué dice? Todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea que esa diversidad que Dios plantó en la iglesia, en realidad es para que todos lleguemos a ser uno solo. Entonces se puede cumplir esta unidad. Si cuando hablamos o por lo menos en esta palabra, cuando Dios nos dice, tiene que haber unidad en el cuerpo, o sea, en la iglesia, en este grupo de gente, ustedes ya tienen las herramientas necesarias para poder lograrlo. Eso se logra a través de los dones que Dios le dio a cada uno. Los dones son distintos para que cada uno cumpla su función. Y acá está el truco, o quizás el punto en el que se producen esas diferencias, o no una uniformidad, o que no sea todo tan perfecto. Porque dice el versículo 16, la segunda parte, cada parte al cumplir su función. Hay una responsabilidad de cada uno que es cumplir la función que Dios nos dio. Mire, yo sería un tonto si no sirviera en la iglesia con la música. Dios me dio esta capacidad de poder entender la música, tocar un instrumento. Entonces, si yo no invirtiera mi tiempo y no ejecutara eso que Dios me dio, estaría no haciendo mi parte. Y así cada uno, ¿no? Cada uno de los que se para acá a predicar, Dios también le da. Yo no sé qué hago acá, pero hay gente que se para acá a predicar y realmente sabe y nos enseña, y sería mal de su parte no hacerlo.
estaría faltando una parte importante de la iglesia, que es que nos enseñen a nosotros la Biblia. ¿Por qué? Es que entonces la gente, sabiendo esto, ¿por qué a veces no estamos cumpliendo el rol que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Bueno, pueden ser muchos factores. Quizás cuando una persona es nueva, conoce a Cristo, está todo bien, tiene un encuentro con Dios, y cuesta hacer ese cambio de vida porque uno viene de una costumbre de la vida y acostumbrado a hacer tales cosas, y de repente te encontrás con Cristo, Cristo te cambia la mente, pero vos seguís arrastrando una inercia de costumbres que te cuesta dejar. Por ejemplo, el vocabulario es algo que eh, a mí me pasó y creo que a todos les pasa. Cuando una persona conoce a Cristo, el cambiar la forma en la que uno habla, dejar de decir malas palabras, expresiones que no van, cuesta muchísimo. A mí me costó, imagínate, y nací en la iglesia prácticamente. Yo tuve mi época también de rebeldía, que uno hacía cualquier cosa. Entonces uno se le pegan las malas palabras y después hay que dejarlas. Y a mí principalmente me costó muchísimo dejar malas palabras. Otra que puede ser que así como estamos hoy en el mundo, hay tantas distracciones que pueden hacer que la tarea que nosotros tengamos que cumplir dentro de la iglesia se sienta un poquito cada vez más dejada de lado, y las distracciones en la vida cumplen un rol bastante peligroso, y las podríamos nombrarlas como un montón. Bueno, hoy a nivel tecnología o consumo de cosas por internet, hoy tenemos Netflix y Instagram, que vos no te das cuenta, pero si no tenés cuidado con eso, se te puede pasar el día completo mirando series en Netflix. Y los que están un poco más activos en Instagram, que no se pierden ninguna, que están ahí, vos no te das cuenta, pero yo a veces pierdo tiempo viendo Instagram, y mi Instagram tiene cuánto, no llega a 300 seguidores. Creo que lo más aburrido que hay es abrir el Instagram mío. Imagínense una persona que está ahí con Instagram, viste, que conoce todos los filtros, conoce toda Instagram tiene toda una movida, y conoce la movida de los influencers y todo el contenido que te da Instagram. Y la verdad que te consume mucho tiempo, porque hay tanto para consumir que vos no te das cuenta y perdés el tiempo, y perdés el tiempo. Entonces cuando viene alguien y te pide, che, este domingo necesitaría que abras la iglesia, pero vamos a dar un ejemplo muy sencillo, abras la iglesia, y vos te pasaste toda la semana siguiendo en tu onda, estabas en Instagram, te viste toda la serie de Luis Miguel, y después fuiste por Walking Dead, y llegó el domingo a las 9:15 y te acordaste que te habían pedido que abras la iglesia. Y la tarea era re fácil, pero vos estabas en otro, estabas con la cabeza en otro lado. No cumpliste lo que se te pidió hacer. Quizás hay personas que están muy entretenidas con las amistades o con el círculo en el que se mueve. Quizás hay gente que le gusta mucho el fútbol, entonces el sábado, en vez de colaborar con los chicos de los jóvenes, dice, no, yo ahora voy a dejar por un tiempito, eh, o va a jugar el torneo. Dice, no, yo voy a dejar un tiempito porque me quiero tomar un tiempo en el ministerio, porque tengo proyectos personales. Mentira, manso torneo de fútbol, querés ir a jugar el sábado a la tarde. Entonces eso te va alejando. Y de a poquito esas cosas te empiezan a enfriar, y va a llegar un momento en el que tu relación con Dios no es que va a estar fría, va a estar directamente escarchada, porque las distracciones hicieron que vos te empieces a olvidar de tu servicio, de lo que Dios te dio, y te vas a volver una persona en la cual no se le puede encomendar nada. ¿Por qué? Porque te olvidás, no lo haces, terminás no haciendo lo que se te pide. ¿Y qué terminás haciendo? Bueno,
Como total vos sos un religioso muy cumplidor, venís a la iglesia todos los domingos, pero te vas a encontrar sentado todos los domingos sin hacer nada, ya nadie te pide que hagas nada, y no porque se olvidaron de vos, sino porque cuando te pidieron que hicieras algo, por alguna razón te olvidaste, no lo hiciste y te volviste una persona poco confiable. Por lo menos yo si le pido a alguien que haga algo y no lo hace una, dos, tres veces, ya está, capo, o sea, sos no confiable. ¿Es así o no? Yo por lo menos cuando le pido a alguien que haga algo y yo espero que lo haga conforme a lo que él me dijo. Bueno, y en este punto quiero ser un poquito más personal y quizás uno no está cumpliendo la tarea que Dios te encomendó dentro de la iglesia. eh, y hay mucha gente que puede ser, pueden haber muchas razones más, ¿no? Pero yo le quiero hablar de lo que a mí me pasó. Y es que muchas veces uno toma malas decisiones en la vida y las malas decisiones cuando no se resuelven empiezan a generar algo que se llama culpa. ¿Y la culpa qué es? La culpa es un buen retardador de la vida. Mire, yo tengo mi ampli, este amplificador, este parlante, bueno, es un parlante para usted, pero es un amplificador. Es un amplificador medio pesado para llevarlo, ¿sí? No es muy lindo andarlo levantando con la mano. Y si yo tuviera que llevar mi amplificador desde ahí hasta el auto, así como hasta ahora la iglesia, yo lo podría hacer de una manera muy fácil, porque yo me lo cargo, el pasillo está vacío, llego al auto y lo cargo. Ahora, si yo tuviera que llevar el ampli hasta el auto, cuando termina el culto, se me complicaría mucho porque cuando termina el culto, ¿qué hace la gente? No se queda sentadita en el banco. Nos paramos todos en el pasillo, nos ponemos a hablar, los chicos empiezan a correr, entonces cargar ese amplificador y llevarlo al auto, que era una tarea tan sencilla, cuando hay gente en el pasillo se empieza a poner pesado el amplificador, entonces ya no es lo mismo. Y la culpa genera eso dentro de la vida de las personas. Empieza a generar que las cosas sencillas de hacer se empiecen a encontrarse trabadas cada vez más con los resultados de la culpa de lo que uno va haciendo mal en la vida. Ustedes fíjense lo que le pasó a Judas. Lo entregó al Señor Jesús, cobró lo que le habían dicho, pero no pudo con la culpa, y el loco fue y se mató, se ahorcó. Entonces, cuando uno tiene culpas en la vida, la culpa va haciendo que cada vez cosas que son sencillas de hacer se vuelvan muy difíciles. Quizás empieces a perder la simpatía, empieces a dejar de ser una persona cariñosa. Y esto estamos hablando ni hablar del ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Ni estamos hablando de los ministerios. Te empieza a carcomer la cabeza, entonces uno se empieza a poner improductivo. Empieza a perder de vista eso que el Señor le dio y dejamos de bendecir a la iglesia por culpa de la culpa, ¿no? Valga la redundancia. Entonces empezamos a ver una vida fría, una vida en la cual empiezan a quedar esos huecos, esas puertas abiertas. Entonces la vida se empieza a poner complicada, ¿no? Como es la tarea de llevar el ampli, cuando el pasillo está lleno de gente, la culpa nos empieza a frenar. Y miren, cuando uno lleva una vida así, empieza a sentir que ya no está viviendo, que uno ya está empezando a enfriarse, y depende de lo que hayas hecho, uno empieza a sentir que uno está como muerto, pero vivo. Pero cuando uno empieza a tener culpas y esa culpa no se resuelve, la vida se empieza a poner fría. Y miren, y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Si hay algo que Jesús nos quiere dar, es vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Fíjate estas palabras. Estas son palabras de esperanza y son palabras de vida para nosotros. Son palabras que en esta mañana te pueden dar una nueva oportunidad y esta es la intención. Que si en tu vida vos perdiste por ahí las esperanzas o quizás hay culpa por algo dentro de tu vida, vos puedas saber que Jesús cuando murió en la cruz, Él lo hizo para que vos puedas tener la oportunidad de limpiar todas esas cosas. Dios no quiere que vos camines con culpa, que todavía cargues con el pecado. Dios quiere darte una nueva vida, una vida limpia, una vida, llena de amor. Cosa que uno cuando se presenta dentro de la iglesia puede realmente levantar la cabeza. Y mire, yo les quiero contar, nosotros tenemos al Josu, ¿no? Con la Eli tenemos el Josu, y él es un chiquillo súper amoroso, te abraza, saluda a todo el mundo, saluda hasta las estufas prendidas. Un día llegó al jardín y entró corriendo tanta emoción, y abrazó a la estufa, le dio un beso, le dijo, hola, ¿cómo está? Prendida la estufa. O sea, es un niño súper cariñoso, pero también tiene una hiperactividad que, viste, de un momento que yo, oh, hijo, para un poco, hijo, viste, y a mí me hace sacar Josué. Y claro, cuando vos te sacás, no estás actuando en tus cabales más lindos, sino que estás afuera. Y cuando él se duerme, viste, por en la noche, cuando uno llega cansado, él se termina durmiendo, viste, vos lo ves ahí, él chiquitito, durmiendo en su cama, y vos resulta que hace un rato, yo estoy hablando de mí, yo a veces, yo a veces le pego, viste, y me zafo con él, lo veo durmiendo ahí, y ustedes no saben las cantidades de noches que yo me fui a dormir diciendo, qué mal padre que soy, loco, qué mal padre. ¿Cómo puedo tratar así a mi hijo? Y entonces eso genera culpa en mí. Y la genera, ¿eh? Y yo no podría pararme a hablar en este lugar o en este momento, ni menos hablar de esto, si yo no tuviera la posibilidad o la opción, o alguien no me hubiera dado la posibilidad de poder sacar esa culpa delante mío. Yo no me daría la cara para pararme acá. Entonces, justamente esto era lo que uno tiene que entender de Jesús. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado y, como Él bendijo, nos devuelve la vida. Entonces la culpa desaparece. Y cuando la culpa desaparece, uno tiene la vía libre en su interior para sacar lo mejor de uno. Y esto es justamente lo que Dios quería que Cornelio escuchara de Pedro. Porque hasta ese momento que leímos la historia, Cornelio no sabía para qué venía Pedro. Él sabía que tenía que venir un tal Pedro, ni sabía quién era y no sabía qué era lo que le iba a hacer. Y Pedro le presenta el Evangelio, le presenta a Jesús. Y Jesús, para los que no saben, no fue solamente un gran tipo, un influencer en su tiempo, fue directamente el Hijo de Dios y que vino a hacer lo que nadie podía hacer por nosotros. Era morir, era llevar una vida sin pecado, y Él murió por nosotros. Esa muerte, esa resurrección nos dio la posibilidad de hoy decir, bueno, Señor, yo soy esto, hago estas cosas mal, pero yo sé que con Cristo y gracias a la sangre de Cristo, yo puedo ser libre de esos pecados, de esa culpa. Entonces, en esta mañana, si vos ya sos un cristiano sos un cristiano y ya conoces bien toda la onda, y te alejaste y te enfriaste, y quizás hoy viniste esta mañana cargando la culpa de lo que
de las cosas malas que hiciste y de las cosas que no estás haciendo, bueno, yo creo que ya a estas alturas ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y es pedirle perdón al Señor y volver a empezar. Dice que Jesús resucita lo que estaba muerto, o sea, le vuelve a dar vida. Quizás en un momento vos estuviste lleno de vida, sirviendo al Señor con todas las ganas, pero hoy te ves solamente, como ya les digo, quizás no con culpa, pero al fin y al cabo no estás dando la parte que te toca para que toda esta iglesia llegue al conocimiento de Cristo. Entonces ahí es donde uno empieza a ver que no hay no hay una uniformidad en la iglesia. Y si por el contrario vos no sabías quién era Jesús, te pasa como Cornelio. Jesús, yo quiero decirte, es la persona que te va a devolver la vida, va a borrar tus pecados. Y así como Dios lo hizo conmigo, y bueno, Dios tuvo que... yo no me había dado cuenta, pero Dios lo usa a Josué para que él me ministre a mí. Yo pensaba que, viste, instruye al niño en su camino y ahí cuando fuera viejo no se apartará de él. Yo pensé que él era el que tenía que ser instruido para que cuando fuera viejo sea una buena persona, pero en realidad el que tenía que ser instruido era yo todavía. Entonces fíjense cómo el Josu, sin tener idea de nada, él me ayuda a sacar esas cosas que yo tengo y él me está ayudando a ser un mejor padre y un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Fíjate vos. Y eso me permite a mí poder hacer mi ministerio y llevar adelante cualquier cosa sin culpa. Porque cuando uno empieza a ver las falencias que uno tiene, uno puede acercarse a Dios y pedirle perdón por esas cosas. En cambio, cuando uno piensa que tiene todo resuelto y que no necesita nada, uno nunca reconoce nada delante de Dios y uno vive así la vida y va tapando y va tapando y va tapando. Y puede ser que te mueras con eso tapado y guarda que no te pase quizás como esta chica o como Judas, que la culpa de las cosas que hizo lo llevó a hacer cosas que no se hacen. Te puede llevar a abandonar toda tu familia y vos termines solo como un perro viejo, que nadie te quiere, que tiene que andar cuidando gente que ni conoces. Cuando tenés la posibilidad de vivir una vida que realmente bendice a los demás. ¿Está bien? Vamos a orar en este momento, porque Jesús está hoy llamando a nuestras vidas, está tocando nuestros corazones y realmente Él quiere, por un lado, darte la vida, pero también todos los que estamos en este lugar necesitamos de que cada persona esté libre de culpas, porque todos necesitamos llegar a conocer más a Cristo, y si vos estás a cuentas con Dios, eso es más fácil para todos. En la medida que vos te vas apagando, el cuerpo se apaga y a mí me empiezan a faltar cosas que vos me podrías estar dando. Así como yo necesito estar bien para vos porque yo cumplo una función. Dios y vos necesitan que yo esté bien para yo poder bendecir tu vida. Y pedirle perdón al Señor por esas cosas que por ahí haces, o por lo que dejaste de hacer, por qué te alejaste de Dios. Y bueno, quizás ya conoces un poco más del tema, pero si no conoces a Cristo, o no sabías quién era Jesús, es el momento en el que vos le digas: Señor, yo sé que hice cosas malas en mi vida, o las hago, o tengo la costumbre de hacer cosas malas en mi vida. Yo te pido perdón por eso. Esto se lo tenés que decir a Dios, ¿eh? Dios te está escuchando en este momento, y repetí conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu nombre, Cristo.
yo creo que vos moriste por mí. Yo creo que tu sangre me limpia. Y yo quiero ser limpio en esta mañana, Señor. Y si hay alguien que hizo esta oración en esta mañana y lo hizo con un corazón genuino, Dios ya te escuchó. Dios ya lo sabe. Y ahora necesito que todos estén con la cabeza abajo, los ojos cerrados. Porque yo sí necesito saber, si yo no soy Dios, yo necesito saber si hay alguna persona que lo hizo por primera vez esta oración. Porque no solamente todo queda en esta oración, sino que hay mucho más de Dios. Y es necesario que oremos por vos y que cuidemos tu vida de ahora en adelante. Así que si hay una persona que lo hizo por primera vez, por favor, me levante la mano y todos los demás estemos con respeto, mirando con los ojos cerrados, estemos ahí, cuidemos este momento porque quizás hay personas que se arrepintieron ante el Señor y todos necesitamos saberlo. Así que te pido que si hiciste esto por primera vez en tu vida, que me lo indiques con tu mano porque necesitamos orar por vos, acercarnos, poder abrazarte. Bien, ahí con ese espíritu en el que estamos, vamos a orar al Señor. El Señor nos alegra saber que aunque le erramos, aunque hay cargas pesadas en nuestra vida que cada vez nos impiden avanzar más, tu sangre nos limpia. Tu presencia renueva todas las vidas. Señor, así como vos lo prometiste, que ibas a darle descanso al que estaba cansado, que ibas a darle vida a una persona que estaba muerta, Señor, que ibas a saciar el hambre de las personas que tenían necesidad. Señor, hoy creemos estas palabras y dejo cada persona que hizo esta oración en su corazón, para que pueda a partir de este momento buscarte de todo corazón. Señor, libera cada alma en este lugar que esté siendo atrapada, que no puede salir de algún vicio, de esas cosas ocultas que si no lo sabemos cada uno, que Señor puedan ser puestas a la luz para que esas cadenas puedan romperse, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos que esas cadenas puedan ser rotas, Señor. Que toda alma atrapada en amargura, Señor, en enojo, en envidia, en cosas malas, Señor, vos puedas desatarlas en esta mañana. Llená de vida a cada persona, pone esperanza en el corazón de todas las personas en este lugar. Bendecimos a cada niño, a cada madre que pelea por sus hijos. Bendecimos a cada padre que lucha por su familia. Y bendecimos a esta iglesia que te está buscando y que necesita cada vez más de vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.